91.1. Hacemos la radio que a ti te gusta. Porque el saber no ocupa lugar y siempre hay un momento para aprender. Las historias más curiosas de nuestro Valle del Vinalopó. Nos ponemos en marcha. Aquí comienza Curioso Valle, un programa de Manuel Villena. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a Curioso Valle, segundo programa, y no nos hemos ido al estudio, así que al final nos hemos vuelto a venir a la calle. Es que claro, tenemos otra vez este precioso mirador desde San Bonifacio a las puertas de la ermita, este banco desde donde hoy vamos a hacer el segundo programa y desde donde vamos a divisar, estamos ya divisando, ya es el contenido del programa. Bueno, solamente es el título, el título del Curioso Valle número 2. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues disfrutando de la tarde, que todavía da gusto estar en la calle. Manuel Villena, hoy de qué vamos a hablarles o de qué les vas a hablar, porque yo soy aquí un mero espectador contigo en este banco. ¿De qué le vamos a hablar a nuestra gente de Curioso Valle? Pues mira, esta semana pasada me enteré de una noticia en Extremadura, dos pueblos, uno de ellos es Don Benito, el otro lo siento pero no lo recuerdo, que lo que tienen es la intención de unirse. Los pueblos que tienen la intención de unirse, porque son dos pueblos más bien pequeños, que lo que quieren es hacer fuerza con la unión. Y eso me recordó a un episodio muy señalado aquí en nuestro valle. Estamos viendo desde aquí, divisamos a las localidades de Elda, Petrer y Elda. Esto también me da a mí para hablar de que hubo una empresa que, pues ya puso el primer nombre de Petrelda. Uh-huh. Y entonces, claro, decían, si nos fusionamos, ¿qué le cambiamos? El nombre al pueblo, el más antiguo primero, el otro después, nosotros tenemos identidad propia. Supongo que en aquel entonces, al igual que ahora, pues no se pondrían de acuerdo, aunque esta empresa, creo que es de hierros, dijo, pues lo voy a poner. Oye, y enhorabuena, porque además es que conjuga muy bien el nombre de Petrelda. Sí, porque Petrel y Elda pues coinciden. La última sílaba de uno con la primera de otro y la unión es perfecta. Más allá de que Petrel vaya adelante y Elda vaya después. Eso sí, ya son cosas que entraríamos ya a hilar demasiado fino. Pero sí, es una unión que queda bien. Eso fue una carpintería metálica que le puso ese nombre y bueno, pues no deja de ser gracioso. Aquí tenemos una conurbación, que es lo que ocurre cuando se juntan dos municipios y llegan a estar prácticamente en un solo núcleo. ¿Cómo se llama? Conurbación. Elda y Petrer forma una conurbación y conjunto pues es uno de los núcleos urbanos más importantes de la provincia de Alicante. Lo que vamos a decir simplemente, y vamos a dejarlo ahí, es que la fusión de los dos pueblos supondría más ventajas que inconvenientes. Lo vamos a dejar ahí. ¿Y en aquel entonces también o ahora es conforme a la legislación? Porque, claro, nosotros tenemos 100.000 habitantes. Hay pueblos que se tienen que unir en un solo ayuntamiento porque, por ejemplo, a la hora de un ambulatorio, pedanías que hay, o te anexas o te quedas fuera y no tienes esos servicios. Por ejemplo, pues eso, una farmacia, porque eso va por habitantes, por un estanco. Todo eso, en aquel entonces, ¿cómo sucedía? En aquel momento estamos hablando del año 1969 y no son dos pueblos que iban a menos, no estamos sufriendo la despoblación como puede ocurrir en otros casos más recientes que lo que estábamos hablando de las noticias que estamos viendo en estas semanas. Lo que ocurría en 1969 es que los dos pueblos estaban creciendo pues al 48 y al 49% en aquel momento, estaban en plena expansión los dos pueblos. Entonces, yo sí que es verdad que antes de comenzar a hablar con este tema, Juanma, uh-huh, tú recuerdas que la semana pasada hablamos del topónimo de la Sierra del Cid, ¿no? Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Bueno, pues hubo una cosilla que nos dejamos, que a mí no me gustaría dejar de decir, y es el topónimo de Monforte del Cid, que es muy curioso. Y realmente no es porque pasara por allí el Cid, es muy, muy curioso ver cómo, por textos medievales que tenemos, ese pueblo Monforte se llamó en un principio, por las fuentes que decía del siglo XIII, se llamó Nompot y Nomport. Es como figura. Luego cuando llega la población valenciana, lo que hace es adaptar, es como hablábamos, a cómo suena a lo que ellos conocían, que era Montfort. Pero realmente el pueblo se llamaba Nomport. Y ahí lo que ocurre, y lo que también te quería comentar... ¿Sería Nuevo Puerto la traducción en aquel entonces? Sí, vendría de Portus, uh-huh,
que en latín no solo significa puerto, sino que significa también paso entre montañas. Un paso entre montañas entre Monforte, sí, bueno, sabemos a cuál se estaría refiriendo, que es el Portichol. Claro, un puerto de montaña también se suele decir. Cuando suben la Vuelta Ciclista, están subiendo un puerto de montaña, tal, o sea que sí que hace alusión a eso. Sí, pero es que académicamente, portus, en latín no solo significa puerto, sino que está considerado como que también significa paso entre montañas. Y el paso entre montañas aquí en Monforte lo tenemos en el Portichol. Luego eso se transforma y lo que ocurre es que hay un Real Decreto en el año 1916, porque resulta que muchos pueblos de España tenían un mismo nombre y Monforte es uno de esos nombres. Se repite en varios puntos de la geografía española. Tenemos uno, por ejemplo, en Galicia, que es Monforte de Lemos. Entonces lo que ocurrió en 1916 es que el gobierno dijo, para diferenciar a los pueblos, lo que hay que hacer a los pueblos que se repiten, lo que hay que hacerles es un apellido, entre comillas, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, existe Bañeres, se le puso de Mariola, porque hay otro Bañeres que está en los Pirineos. Y en Monforte, lo que se decidió, lo que decidieron desde Madrid es que se debería de llamar Monforte de la Rambla. Entonces, Monforte de la Rambla es algo que no gustó a los monfortinos. Entonces se juntaron en sesión plenaria del ayuntamiento, se juntaron ahí pues medio pueblo a decir que ese nombre no les gustaba. Y que entonces ellos, digamos que proponían un nombre alternativo que era Monforte del Cid, aludiendo a la sierra, porque ellos también, parte del término municipal es de la Sierra del Cid. Entonces, a partir de ahí, y es otra de las cosas que a mí me llamó del tema del que vamos a hablar hoy, porque es el tema este de la unión de Elda y Petrer, también provocó que alrededor de unas 50 o 60 personas, en una época en la que no existía la participación ciudadana, 50 o 60 personas se convocaron en el pleno del ayuntamiento a decir, yo por aquí no paso. Y eso es lo que ocurrió, es una de las cosas por las que trascendió este hecho. Elda lo planteó, el ayuntamiento de Elda lo planteó, pero no lo planteó con buenas formas, y eso a Petrer no gustó. Bueno, pues vamos a desgranar, desde luego. Volvemos a decir que estamos hablando de un hecho histórico, no que queramos ahora, y solamente tenemos que ver las relaciones que tenemos entre las dos localidades de Petrer y Elda y Petrer. Yo cuando digo Petrer y Elda, siempre digo luego Elda y Petrer, me da igual, incluso lo voy cambiando con mi mente, igual esto de ahora vosotros y vosotras, pero lo hago para no molestar a nadie, porque es que estamos todos muy susceptibles. Y esta radio, que es del Valle del Medio Vinalopó y bueno, y allende las fronteras, lo que intenta es eso, unir, cohesionar. Y esto, lo que vamos a hablar es, bueno, pues que hubo vecinos que dijeron, bueno, también hay que decir una cosa, y estarás conmigo, Manuel, muchas veces, conforme te vendan la moto, la compras o no. Entonces, si ya lo pones para que te digan un no, si yo digo, pues mire, esta moto, bueno, pues corre mucho, pero esto pierde por todos lados aceite y de gasolina no veo lo que gasta, ya te lo estoy vendiendo mal. Entonces, hubo malas formas por parte de personas que en aquel momento tenían o pertenecían a alguien o a un colectivo que tenían que presentar ese proyecto. Mira, Elda y Petrer siempre han estado condenados o destinados, mejor dicho, a estar juntos y a entenderse, ¿no? Y de esto ya hay pruebas en 1934, ya hay pruebas de que la Sociedad de Viviendas de la Fraternidad, del barrio de la Fraternidad, está diciendo que hay calles que finalizan en el término municipal de Petrer y lo que están diciendo, solicitando al ayuntamiento, es que realice gestiones con el Ayuntamiento de Petrer para que las calles continuaran con esas mismas alineaciones, para que no fuera una anarquía urbanística. Y esto estamos hablando de 1934. O sea que muy tempranamente, con el desarrollo urbanístico, Elda y Petrer estaban destinadas a entenderse por el bien del desarrollo urbanístico. De hecho, la nueva fraternidad, el barrio de la Fraternidad, la nueva fraternidad es la que queda ya más para el Instituto Azul, y la fraternidad, podríamos decir que ese nombre de fraternidad podría también incluso venir de esa unión porque claro, todo eso era descampado, era la carretera que subía para Petrer, la avenida de Elda ahora, lo que es la avenida de Elda por parte de Petrer y todo lo que es la calle Blanes, ¿no? Que sube, o Balmes, ¿no? Es la de la Cruz de los Caídos, Balmes, me he equivocado yo. Pues claro, entonces, quieras que no, es que en ese sitio hay calles, o sea, hay casas que tienen
el teléfono de Petrel, el agua de Elda, te lo digo porque yo tengo allí una tía que vive y vive justo en la delimitación y tienen el alcantarillado de Petrel, pero la luz pertenece a Elda, o sea, va así. Era la antigua Rambla, la antigua acequia. La antigua acequia era lo que separaba Estamos hablando del lavadero, justo, o sea, donde estaba el antiguo lavadero, ahora asociación de vecinos, pues en esa misma calle que sube hacia el colegio, hacia el Capri, lo que es la Virgen de la Salud, pues ahí es donde vive mi familiar, y efectivamente tienen unas cosas de un pueblo y otras de otra, pero es que la acequia pasaba por en medio. La acequia se tomó como delimitación. Ahí lo que tú estabas comentando, el nombre de fraternidad, no se debería a esto. Cuando Elda tiene barrios de nueva creación, lo que hace es darle nombres esperanzadores. Es verdad, prosperidad, el progreso. Las letras. Entonces le da nombres a barrios que inspiran un nuevo amanecer, ¿no? Pues mira, ahora está ese eslogan de Elda Renace. Sí, o sea que fíjate que se va todo uniendo. En aquel momento que hubo una expansión demográfica y demás, y ahora con el paso de los años pues también se está renaciendo, o sea, como volviendo a hacer. Sí, es que al final lo que el pueblo necesita es sentir que vamos hacia algún sitio, ¿no? Ver la luz al final del túnel, por muy mal que estemos, ¿no? Y sobre todo al precio que está. Sí, es efectivamente. Por cierto, hoy, día 2, récord a partir de esta noche de las 9 a las 10. De las 9 a las 10 a 208 el megavatio. O sea que menos mal que el programa lo ponemos antes, pues desenchufen ustedes hasta la radio si hace falta. Sí. Mejor no. Bueno, retomamos. En aquella época, en la década de los 60, con el crecimiento demográfico del valle y la expansión urbanística, sobre todo de Elda, que necesitaba expansión urbanística, lo que ocurre ahí es que el Ayuntamiento de Petrer, cuando se crea el barrio de la Frontera, que se crea gracias a una expansión urbanística que Elda no puede acoger porque está creciendo más de sus posibilidades. Entonces, en el barrio de la Frontera, aunque sea término de Petrer, empiezan a construirse viviendas. El Ayuntamiento de Petrer, por aquella época, no tenía ni medios ni recursos para controlar, ni para vigilar, ni para dotar de servicios de infraestructuras todo aquel rápido crecimiento que estaba ocurriendo en aquella zona. Aquello también hay que sumar en aquella época, Juanma, en que en el aspecto político y administrativo, en la década de los 60, los juzgados que estaban en Monóvar se trasladan a Elda. El cuartel de la Guardia Civil, que estaba precisamente en el sitio donde nosotros ahora mismo estamos, también se cierra y se integra en la ciudad de Elda. Entonces Petrer ahí va perdiendo. Lo que ocurre es que en el pueblo de Petrer, que empezó a enriquecerse con la incorporación masiva de inmigrantes, de manchegos, de andaluces, de murcianos, una simbiosis de culturas, lo que se dio a partir de esa época es lo que conocemos como gente que era de Petrer, y otra gente que se diferenciaba del resto, que eran petrerenses, pero que estaban habitando un nuevo barrio, que era el barrio de la Frontera. Al cual pertenezco yo. Y mis padres son andaluces. Aquí. Sí. Lo curioso de este barrio de la Frontera es que el profesor Gamino Ponce escribió un libro conjuntamente con otras dos personas analizando el urbanismo de Petrer, y eso fue en el año 1990. Para que veas cómo se desliga el barrio de la Frontera, se desliga un poco de ese sentimiento petrerense, verás cómo hizo una encuesta en el año 1990 y dice que de los habitantes de la Frontera, a la pregunta de si se sentían petrerenses, solo el 30% señala que sí. El 6% dice que regular y el 66% dice que rotundamente no se siente de Petrer. Acerca de señalar el límite entre los dos pueblos, que es lo que separa un pueblo y otro, un 38% no sabe responder, ¿vale? El 22% dice que ambiguamente señaló más o menos así el barrio de la Frontera, ¿no? Y un 37% sí que trazó límites más o menos precisos por la Avenida de Madrid. Bueno, ahí queda patente que la inmensa mayoría no sabía si existía un límite entre el de Petrer, de esta gente nueva que está habitando este nuevo barrio de la Frontera. Estamos hablando del año 90. Yo soy nacido en el 74. Encima, mi casa estaba donde en la calle Ronda, y que es la última calle conjuntamente con la calle Almería, que ahora es el Rambla de los Molinos. Bueno, pues ya con el término municipal de Elda. Yo salía a la calle y jugaba frente al parque de bomberos de Elda.
o sea, todo lo teníamos ahí, pero sí que sabíamos que la calle Galicia, o sea, lo que es la calle León, perdón, sí que delimitaba, pero es que nosotros estábamos, es como decir que estábamos en la frontera ya con el oeste, ¿no? Con el otro lado, ¿no? No es el lado oscuro, pero es que hemos jugado al lado del hospital de Elda, o sea, todo eso. La Tafalera la teníamos justo detrás de la montaña, o sea, pues eso, en esa zona. Nosotros sí que lo sabíamos, quizá a lo mejor otra gente no. ¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que en esa década de los 60, cuando empieza a crearse todo ese barrio, resulta que el Ayuntamiento de Petrer pues tampoco tenía demasiado interés en el que ese barrio prosperara, por la cercanía que tenía con Elda. Y también, claro, obviamente por el escaso presupuesto que tenía para mantener esos servicios de limpieza, el alumbrado, la vigilancia, y tenemos pruebas de esto. Tenemos pruebas de esto al encontrarnos constantes negativas de la autoridad municipal para dar licencia de apertura a actividades comerciales y de ocio. En el año 1961, Juanma, no se autoriza la apertura de un salón de baile en la calle Alcázar de Toledo, que hoy es calle Toledo. Sí. Con la excusa de que está lejos y hay pocos guardias. Que está, textualmente. Que, atención, mi padre era policía, ahí todavía no, pero claro, estaba lejos, entonces para llegar, claro, entonces no había los vehículos que hay ahora, habría coche, pero si había solamente uno. Curioso, que estaba lejos y que no había guardias, y el ayuntamiento declina esa petición de apertura de un salón de baile. También se prohíbe a otro vecino abrir un salón recreativo en la calle Castilla. Y a diferencia del casco urbano, la instalación de agua potable en el domicilio sí que esto se iba a cargo de los vecinos, fueron los propios vecinos los que lo costearon. Pero es que la creación de cines, que también se creó una serie de cines en aquel barrio... Claro, el Capri, que estaba el Cine Goya, el cine... ¿cuál había más? El de no sé si era la Avenida, pero sí, luego el skating, se llamó skating, con el de patinaje, pero primero la Avenida. Esta creación de cines sí que fue gracias a que por encima del Ayuntamiento de Petrer había otros organismos provinciales que sí que les dieron luz verde a estos proyectos, pero el Ayuntamiento de Petrer no quería. Y precisamente el Goya, cuando se abrió el Cine Goya, estaba orientado al ocio eldense, al público eldense. Y también... Porque el de Petrer le quedaba más retirado, del Petrer de arriba. Porque Petrer estaba lejos. Pero la frontera estaba ahí, claro. Ya estaba creciendo. Pero es que tenemos la prueba de que hay una carta de la alcaldía del día 18 de mayo de 1962 dirigida a la empresa del Cine Goya diciéndoles que de ahora en adelante y en toda la propaganda, tanto en carteles, prensa o radio, se hará constar que la localidad donde está instalado el cine es Petrer y no Elda. Como diciéndole, ojo señores, que ustedes están llamando a la gente de Elda, pero que sepan que a partir de ahora, pero esto es un comunicado oficial que le dice a la empresa, señores, a partir de ahora la publicidad que ustedes tienen que hacer tiene que constar que están ustedes en Petrer. Sí, pero los de Petrer en aquel momento no les querían dejar hacer el cine, ¿no? Era como el perro del hortelano. Claro, es ni como ni dejado comer. A ver, no te autorizo, pero cuando te saltas el conducto reglamentario, vas a los estamentos oficiales más altos, te autorizan, construyes el cine, sí, pero como decía, que aquí el que daba era yo. Exactamente, y bueno, la gente, igual que tú, me imagino, os estaréis preguntando que por qué estamos hablando del barrio de la Frontera, de su creación, cuando el tema era hablar de esta propuesta que hizo Elda de unir los dos pueblos, ¿no? Es que una cosa lleva a la otra. Una cosa llevó a la otra. Llegamos al meollo del asunto. Cuenta. Mira, la carretera nacional cruzaba Elda. Y de esto Elda, bueno, pues se beneficiaba y también le perjudicaba, porque aunque vivía le molestaba y vivía esas molestias del tráfico rodado, de los atascos y tal, pues se veía beneficiado porque le venía muy bien a su industria. Y de ahí se creó, como bien sabemos, la Feria Internacional del Calzado y esa expansión que Elda tuvo en su industria gracias a que la carretera nacional cruzaba Elda. Claro, no hay que olvidar también la carretera nacional por donde se designa, porque no hay más que pensar en que la esquina del Guardia, de allí abajo, eso era carretera nacional. El Teatro Castelar, por ahí justo, era carretera nacional. Por ahí había vehículos que no pasaban, que se las veían y se las deseaban para poder allí dar la vuelta. Como había un problema y la tendencia era a crear nuevas carreteras más anchas y a circunvalar las poblaciones, lo que ocurre en el año 1962 es que surgió el debate de si una nueva carretera nacional debía o no pasar por la frontera. Pero la Dirección General de Carreteras en aquel momento lo desestimó,
porque lo que alegó es que la avenida de Madrid era demasiado estrecha. El Ayuntamiento de Elda estaba de acuerdo en que esto fuera así, porque de alguna manera la carretera nacional no dejaba de pasar por Elda, aunque estuviera en la avenida de Madrid. Pero la Dirección General de Tráfico lo que estimó es que la carretera debe tener un ancho mínimo de 30 metros, y eso no lo cumplía la avenida de Madrid. Entonces, A ver, ¿me quieres decir que la avenida de Madrid, en definitiva, se le llama Avenida de Madrid, también porque por ahí se iba a hacer la carretera nacional, que a la entrada de Elda hacia adentro iba por el Parque de los Bomberos, por la parte hasta el mercado, y se adentraba en Elda, y había una bifurcación que por Petrel entraba por la calle Ronda y se nos iba para entrar, porque es que pasaba por mi puerta, y entraba ya lo que era la Avenida de Madrid, y todo lo que era la Avenida de Madrid, por eso es Avenida de Madrid o Carretera de Madrid, sería, y también obstaculizaba la última cerámica, la que teníamos allí al final. Ese plan urbanístico nunca se llegó a realizar. Nunca se llegó a realizar, fue una idea que no fue muy fructífera, y lo que pasó es que pues, en aquel momento se procedió a analizar otras alternativas. De manera que unas semanas más tarde, en aquel año de 1962, el alcalde de Petrer, Nicolás Andreu, lo que hizo fue comunicar a la Delegación Provincial de Obras Públicas otro proyecto que habían ellos, digamos, estudiado en Petrer, haciendo el desvío por la cooperativa vinícola en la avenida de Elda. La cooperativa agrícola, sí, por la avenida de Elda, justo donde nos fuimos luego a vivir, o sea, me iba persiguiendo la carretera. Por calle Castilla, y cogiendo la senda y toda la zona del Campico. No dejaba de ser esa terminación que tú has dicho de las cerámicas de la Avenida de Madrid, esa zona que es el Campico, digamos que hacer esa carretera por ahí. Lo que planteaba Petrer era un nuevo trazado por esas zonas de la Avenida de Elda, esas zonas de la calle Castilla, que no estaban tan urbanizadas, porque el barrio de la Frontera ya existía, pero ya hemos dicho que todas esas zonas del Campet todavía no. Entonces lo que hace Petrer es plantear esto. Y cuando lo plantea, en ese momento, bueno, Elda y Petrer en ese momento no tienen ningún problema en que eso sea así, pero unos meses después la cosa cambió bastante. Las relaciones entre Elda y Petrer fue cuando empezaron a truncarse. Pues mira, vamos a hacer una cosa, hacemos una pausa porque tengo ahora mismo el alma en vilo de decir a ver quién fue el primero que tiró la escopeta y se dio su brazo a torcer o no lo dio ninguno. Lo hacemos detrás de una breve pausa para publicidad. Estamos en la 91.1 en el programa Curioso Valle con Manuel Villena, todo un estudioso, ya ven, de todo lo que acontece dentro y fuera de Valle, el tío más curioso que... Porque el saber no ocupa lugar y siempre hay un momento para aprender. Las historias más curiosas de nuestro Valle del Vinalopó. Curioso Valle, un programa de Manuel Villena. Volvemos de la publicidad y vamos con la segunda parte de este Curioso Valle. Hoy desde la ermita de San Bonifacio, hablando de ese proyecto de unión de las dos localidades y sobre todo primero arreglar la carretera general, que nos hemos quedado ahí. Cuéntame, Manuel. Sí. Bueno, como te decía, hubo una modificación del trazado que se quería hacer de la carretera nacional y bueno, desde el año 1962 hasta marzo de 1968 las dos poblaciones estaban conformes con ese nuevo proyecto que se había hecho para la nueva carretera nacional. Pero como te decía, en ese 1968 llegó un momento en que lo que todo había sido un camino de rosas en el entendimiento entre Elda y Petrer para caminar juntos, llegó un momento en que las cosas cambiaron radicalmente, porque el Ayuntamiento de Petrer lo que empezó a hacer por su propia cuenta es reunirse con arquitectos de obras públicas. Empezaron los contactos con el gobernador civil, buscar influencias, y lo que al final pareció triunfar es el sentido común, apoyado con las propuestas y estudios urbanísticos que demostraban sensatamente que la mejor forma de proyectar esa nueva carretera era hacerlo a las afueras. Era una propuesta por el Ayuntamiento de Petrer, que es el que conocemos en la actualidad, que es el que va desde la partida del Reventón por Salinetas y va detrás del castillo al enlazar con el Guirney, que es la autovía que ahora mismo tenemos. La 31. Y eso por fin fue aceptado. Algunos testimonios de todos estos tiempos apuntan
a que en aquel momento la perspectiva del entonces alcalde de Petrer, Pedro Herrero, fue fundamental, porque fue el propio Pedro Herrero el que fue a esas zonas del Reventón con los ingenieros de obras públicas a enseñarles desde el Reventón, a mirar desde allí cuál podría ser ese trazado. Claro, in situ, o sea, miren ustedes, si estamos aquí en la partida del Reventón, vemos que aquí ya entra lo que es la vía, que es la carretera que viene de Monforte, de Alicante, y nos planteamos, es que desde aquí se ve, miren ustedes el trazado, si es que es recto. Desde la antigua Cruz Roja de Elda, que todavía tenemos ahí esa construcción que está en desuso, el Pedro Herrero lo que hizo es juntarse con estas personas y mirar al horizonte y buscar una propuesta de desvío que era mucho más sensata y mucho más práctica, que era bordear todo el núcleo urbano. Lo que ellos tenían presentes, tanto Elda como Petrer, es que con la propuesta que habían acordado, los iba a partir en dos. Los iba a partir en dos. Aunque se pretendía construir una especie de escalestric elevado, lo que no iba a dejar de ser era una molestia. Entonces, aquí... Estoy imaginando ahora mismo esa imagen desde donde estamos aquí, sí, y ver el escalestri, aunque sea elevado, y las casas abajo, vamos, que eso lo hemos visto cuando íbamos por Vallada, por Valencia, y ver los restaurantes y tal, y luego a 30 metros el escalestri hecho, pero vamos, es que cambiaría toda la visión, toda la morfología del pueblo. Se aprobó, fue una gestión hecha desde Petrer, y pues el malestar de Elda, porque a Elda lo que le interesaba es que la carretera nacional siguiera pasando por Elda. Sí, pero ¿por dónde hubiese pasado? Porque como no pasase por el río, y ahí es que es el único sitio donde en algunos sitios hay más de 30 metros, es que no lo hay, ya estaba casi todo edificado, porque se tendría que meter sí o sí en el casco urbano. Lo que Elda estaba aceptando era la propuesta que estaba en pie desde el año 1962 hasta el 68, que era transcurrir por los campos de Petrer, por la cooperativa agrícola, traspasar la zona del Campico y buscar la salida hacia Alicante por esa zona. Uh-huh. Ahí eso es como Elda estaba conforme. Con esta circunvalación de la... Se le iba más al este, se iba más a la parte de Petrer. Sí, con esta circunvalación, que es la que actualmente tenemos, Elda a él no le pareció bien. Porque solamente la parte que toca Elda es el Reventón. Sí, es que de alguna manera Elda se queda fuera de la autovía. Uh-huh. No hay tramo de la autovía que pase por Elda. Y eso Elda supo desde el primer momento que le vio para bueno, vamos a dejar que toque un poquito Elda por el Reventón, aunque está en término municipal de Petrer todo eso. Ya, claro que es Petrer, pero bueno, que es por donde tiene su entrada. El caso es que el malestar del ayuntamiento de Elda nos hizo esperar. En la sesión plenaria del 2 de agosto de 1968, la corporación hace constar su oposición a ese nuevo trazado y dice textualmente: por los enormes perjuicios que el proyecto ocasionará a la ciudad. Elda entera como ciudad, su feria internacional del calzado, su comercio, su industria sufrirán daños de toda clase. Y eso lo están diciendo. Y al final de esta sesión plenaria dicen: por último, solicitar al Ministerio de Obras Públicas que la carretera continúe con el estado actual, a pesar de los reconocidos inconvenientes y molestias que actualmente tenemos, que siempre serán menos graves que los nuevos perjuicios. O sea, que ellos están convencidos de que el trazado... Sí. O sea, ellos están incluso... Iban a pasar de largo. Están incluso predispuestos a aceptar que la antigua carretera siguiera estando como estaba, con tal de que no dejara de pasar por allí, por Elda. Esto también, Manuel, me está retrotrayendo ahora al trazado, por ejemplo, es diferente, pero también es otro medio de transporte, el AVE. También se ha dicho, claro, una cosa es dejar a personas sin trenes de cercanías y demás, pero que tampoco pasa absolutamente nada, porque, por ejemplo, el AVE ahora... Hombre, cuando tú vas a pedir, tú arrimas en las 4 sardinas, pero este pueblo y cualquiera. Hombre, esto traerá beneficio. Pues señores, no hay más que ver en la estación de Villena, donde está la del AVE, que está donde Dios perdió el gorro, allí en un socarral, que no le da de comer ni a una triste cafetería. Y no pasa absolutamente nada, y seguimos teniendo el AVE, pues o nos vamos a Alicante o a Villena y lo cogemos. Hay veces que es más lo que creemos que es como el bienvenido Mr. Marshall, que nos creemos que nos va a traer el oro y el moro, y luego la vida continúa. Pero claro, primero nosotros vendemos la moto, te vamos a traer la estación del AVE, ¿y para qué queremos el AVE? Tú piensas que en aquel momento la carretera nacional lo era todo, además de una estación de tren. Tener una estación de tren era muy importante, pero que una carretera nacional pasara por tu pueblo era muy importante. Y sobre todo para los bares y restaurantes, que ahora cuando se han hecho las autovías también se han ido negocios al traste, porque era su pan y ahora ya, claro, pasos de largo. Mira, el malestar era tan fuerte, Juanma, en aquel momento, que incluso en el semanario en el Valle de Elda
el día 10 de agosto del 68, lo que estaban llamando a los eldenses, literalmente, era a remitir telegramas y escritos a los organismos competentes para crear una corriente de opinión ciudadana para presionar precisamente contra el proyecto que se acababa de aprobar. Entonces, esto queda un poco así, ese malestar queda así, hasta que llegamos al año siguiente, el día 14 de mayo, día de San Bonifacio, en Petrer, día de las fiestas, porque en Petrer ese día era fiestas, en el año de 1969, Juanma, el día de San Bonifacio. Los diarios provinciales de aquel día, del 14 de mayo, abrían las primeras páginas con un titular bastante llamativo. Ahí vamos al turrón. Que era, te comento, mira, por ejemplo, en La Verdad se dice: la noticia del año, el Ayuntamiento de Elda solicita la fusión con el de Petrer. En el diario Información de Alicante, se podía leer en ese mismo día del 14 de mayo del 69, Elda pide a Petrer la fusión de ambos municipios. Y todos se quedaron con el cuerpo helado. Tú piensas que en el día 12 de mayo, en Petrer, se estaba estrenando el pasodoble Petrer. El día 14 de mayo era el día grande de las fiestas de San Bonifacio. Cuando los periódicos van allí a preguntarle a Pedro Herrero qué es lo que él opina sobre esos titulares, que él hizo oídos sordos, él lo sabía, pero él hizo oídos sordos a todo esto. Él lo que dice es que no tiene tiempo de contestar ese tipo de cosas, que están en fiestas y que le está ensordeciendo el sonido de los arcabuces, que no era momento de hablar de eso, ¿no? Textualmente Pedro Herrero dice en Información, dice: verá, durante las fiestas no nos queda tiempo para leer la prensa ni para contestar la correspondencia, queriendo echar balones fuera, pero Pedro Herrero ya sabía lo que Elda había determinado, que vuelvo a recordar, el día 12, mientras Petrer está estrenando el pasodoble Petrer, en un acto que ya me dirás tú, el pasodoble Petrer, lo que es para todos y lo que ha supuesto para todos. Ha cumplido 50 años ahora. Que ha cumplido 50 años, el 12 de mayo. Mientras eso estaba ocurriendo en Petrer, en Elda se estaba aprobando una serie de cosas que no eran del todo las más, que no eran de las mejores formas. Y te vengo a decir por qué. Ese 12 de mayo en Elda lo que se acuerda es, te lo voy a resumir en dos apartados, ¿vale? Uno dice: manifestar al Ayuntamiento de Petrer que el de Elda considera que sería altamente beneficioso para los intereses de los dos municipios la fusión de sus términos, por lo que sugiere que se inicie conjuntamente dicho expediente con la mayor brevedad posible. Todo esto viene por el descontento de la carretera nacional. Con la mejor disposición de ánimo y buena voluntad, con la mejor disposición y ánimo de buena voluntad, pero es que en el siguiente punto, Juanma, en el número 2, dice esta sesión de pleno de Elda, dice: hacer constar a sí mismo que si no se llegase a la fusión de los términos municipales por la causa que fuere, el Ayuntamiento de Elda, con el único fin de hacer posible su propio crecimiento, incoará el oportuno expediente de segregación de la parte del actual término de Petrer que se estima que ha sido edificada como consecuencia del desarrollo de Elda y de la que precise para su normal expansión en los próximos años. ¿Tú sabes esto qué quiere decir? Explícanoslo. Que el Ayuntamiento de Elda estaba diciendo que si Elda y Petrer no se fusionaban por una vía o por otra, lo que iba a hacer el Ayuntamiento de Elda era incoar un expediente para que los barrios que habían crecido en Petrer gracias a la evolución de Elda pasaran a formar parte de Petrer. De Elda. Lo que estaba queriendo decir Elda es: o nos fusionamos o me quedo con el barrio de la frontera. Eso es lo que estaba queriendo decir. Sí, te he entendido completamente. Entonces, creo que los oyentes igual. Hay un periodista eldense que el día 14 de mayo dice, bueno, en La Verdad, en el periódico de La Verdad... ¿No sería Joaquín Romero? No, es periodista Mira Candel. Ajá. En el día 15 de mayo, en el periódico La Verdad, dice textualmente: bueno, objetivamente la unidad de Elda no solamente es conveniente, el Ayuntamiento de Elda ha sido valiente, pero le ha faltado la diplomacia de quien, estando en la razón, se precipitan a hacerla valer. Elda se está quedando pequeña. Cada día que pasa se ve encasillada en su término municipal reducido y sin apenas expansión. Está reconociendo que a Elda le ha fallado las formas, ¿vale? Bueno, lo está reconociendo el periodista. A lo mejor los políticos de aquel entonces llevaban su sota, caballo y rey, pero vamos, lo está viendo una persona que debe de ser imparcial, ¿no? Que informa. Critica la forma, pero en el fondo lo que está haciendo es dando por bueno el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión era dar por bueno esa unión entre Elda y Petrer, que la cree necesaria, ¿no? Por su parte,
el presidente de la Diputación de Alicante por aquel entonces, que era Pedro Zaragoza, declaró en el día 17 de mayo, para el diario La Verdad también, declaró: nada es seguro por el momento, pero todo puede suceder y es conveniente. Todo lo que sea unión, por mi parte, pueden contar conmigo. Claro, en aquel momento piensa que por aquel momento la anexión por Alicante para los pueblos de San Vicente, de Muchamiel, de San Juan y de Campello se estaba planteando como una realidad. Por aquel entonces, la anexión de esos pueblos al término municipal de Alicante se estaba planteando y se estaba planteando seriamente. Entonces, esto a ellos no les venía de sorpresa, ¿no? Lo veían incluso como una posibilidad bastante viable. Lo que pasó cuando todo esto, digamos, que las fiestas pasaron, las fiestas de Petrer pasó. Y el ruido de los arcabuces dejó a don Pedro Herrero, alcalde de Petrer en aquel entonces, oír lo que decían los otros, aunque ya tenía conocimiento. ¿Qué sucedió? Sucedió que hubo un pleno del Ayuntamiento de Petrer en el que se concentraron, como te estaba diciendo, 50 o 60 personas que argumentaron que no era el momento. Y además Petrer lo explican con muy buenas palabras, que hay otras fórmulas de crecer conjuntamente si llegara a fusionarse. De ahí, de este no acuerdo, que terminó como no acuerdo, podemos entender que nació la mancomunidad de los pueblos del Vinalopó. Porque lo que al final, digamos que concluyó el Ayuntamiento de Elda, es decir, bueno, esto lo vamos a dejar así, es algo que no ha triunfado, pero que sepan ustedes que para entendernos tenemos que crear un organismo que nos lleve a buen puerto en los intereses que tenemos conjuntamente. Y a raíz de ahí, a raíz de estas cosas, es cuando se crea la mancomunidad, que se reúnen periódicamente para tratar temas que conjuntamente tiene que ver con todos estos municipios, con los municipios de esta comarca del Valle del Vinalopó. Claro, que no olvidemos, por ejemplo, que en eso tú me podrás informar, nos podrás contar, la partida judicial todo pertenecía antes a Monóvar. Sí. O sea que tenemos aquí, lo decimos los juzgados de Elda, pero eso estuvo un momentito, que hasta hace muy poquito tiempo, perdón, con lo pequeñita que, bueno, pequeñito no, quiero decir, la partida judicial de Monóvar abarcaba pues desde hasta Pinoso y luego todo el de Petrer y bueno, y toda la contorna, que se suele decir, así en plan a lo paisano. Es que es eso, es que no, que hemos hemos estado supeditados a otras poblaciones también en muchas cosas, que no nos creamos cada uno el ombligo del mundo, cada uno hemos tenido nuestras limitaciones y delimitaciones. Sí. A lo mejor cuando, esto es como, yo siempre digo que es como la comunidad de vecinos, ¿no? Cuando tú imagínate que tú a tu vecino le quieres quitar una maceta por la terraza, que es, hablando mal y pronto, lo que quería hacer el Ayuntamiento de Elda en ese momento. Bueno, sí, esto ha crecido, pero esto lo he regado yo. Oye, regala, pues esta maceta es mía. Exactamente. A todo esto hay que decir que ese barrio de la Frontera vivía ajeno a todo esto. El barrio de la Frontera, a lo que realmente les importaba era la puesta en marcha de aquellos servicios que carecían o que eran insuficientes, como era el asfaltado, era el alumbrado, el alcantarillado. Que la abriesen la pista de baile para poder bailar. Efectivamente, es que a ellos les importaba bien poco que fuera uno u otro del ayuntamiento. Pero que fuera alguien. Claro, quien llevara a buen término sus necesidades, pero que fuera alguien, efectivamente. Uh-huh. Llega un momento, en la sesión plenaria de 7 de julio, ya pasan las fiestas de Petrer, pasan las fiestas de Elda, y Elda, del Ayuntamiento de Elda, reflexionó un poco y reconoció que no eran las formas. Llegamos a la sesión plenaria del 7 de julio, hay un concejal eldense que es Muñoz Zafrilla, y que propuso demostrar o hacer ver que lo que no se había pretendido era herir el sentimiento petrerense. O sea, vamos a calmar las aguas, vamos al redil y que tenemos que estar junticos aquí y ya está. Y eso ha sido una anécdota, una riña de colegas. Entonces, ese concejal lo que propuso en pleno, que fue una moción que fue aprobada, fue una propuesta compuesta por 6 puntos. Y los 6 puntos son: 1, que no se ha querido lesionar el espíritu de Petrer. Es el primero. Querido vecino, esto no era lo que parecía. Sí. Segundo, que la fusión
no atenta a los particularismos de las dos localidades. Es decir, que volvemos a lo de siempre, es que en Petrer nosotros hablamos valenciano y vosotros no. Lo que no se quería era acabar con ese tipo de idiosincrasias de los pueblos, ¿no? Sí, o los patronos o las fiestas. Efectivamente. Número 3. Se pide disculpas por los posibles malos entendidos. La hemos cagado, pero nos hemos dado cuenta. Tú fíjate la forma, porque luego todos sabemos cómo para expresar cualquier cosa el lenguaje burocrático como es de revesado, ¿no? Sí, pero fíjate aquí lo llano que es, ¿no? Oye, es tan llano que es de amigo, te estoy pidiendo disculpas, pero que quede... ¿Sabes lo bueno de esto? Que por eso lo estás tú también leyendo y la gente que estudiáis todo esto, para que quede constancia. O sea, que le pide disculpas el pueblo de Elda o la ciudad de Elda al pueblo de Petrer por las formas, por esto, que no era lo que parecía. Pues me parece muy bonito. Que no quede en la ambigüedad. Punto número 4, que está dispuesto a designar comisiones de los dos municipios que traten el tema de la fusión, ¿vale? Para que no sea nada más que entre ellos, sino nombrar a más personas. Quinto, que debe de existirse de incoar expediente para segregar parte de la frontera, como diciendo... Esta de lo parte que te dije nada. Olvídate. Si te acuerdas de aquello que te dije que te iba a quitar la maceta, que te la sigo regando. Y sexto y último punto, que dice... Una frase que tiene solamente que 4 palabras, que dice, Petrel tiene la palabra. O sea, la pelota está en tu tejado. Parece que voy yo traduciendo de esto, pero no, es por sacar una sonrisa de verlo que en un momento dado dos núcleos de poblaciones que hay que estar pendientes de que, fijaros, fíjense ustedes lo que nos decía Manuel Villena, la población estaba... Pues por una parte al tanto, pero sin embargo los que podrían salir perjudicados, o sea, de la maceta, los habitantes de la maceta estaba diciendo, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si yo con que me dé el sol y me riegue alguien, pues ya está, si yo estoy aquí a gusto. Y de hecho es lo que decimos, la tierra alicantina próspera en cuanto a trabajo en esos años, un sitio donde se vive bien, se puede vivir muy bien, donde el clima acompaña, donde la gente, no olvidemos que tenemos un poco de cartagineses, de romanos, de fenicios, por aquí ha pasado todo el mundo y antes que por aquí la gente del puerto, o sea, los puertos, y el alma mediterránea tenemos mucho de acoger y de recoger, y eso no lo podemos olvidar. Son dos pueblos, como tú has dicho, que tienen que entenderse, que nos da igual, porque imagínate que ahora mismo estamos aquí, que estamos viendo, mira, parece que está el astro solar ahora mismo encima de Bolón y parece como que está iluminando este momento tan bonito, y si a mí a esto le llamasen Petrel, Elda Petrel y tal, me daría igual, o sea, es que me daría igual. Nos tenemos que dejar, es como lo que decimos de las banderas, ¿y qué cuál sería? La tuya, la mía, pues no deja de ser un signo que hay que tenerle respeto, hasta la bandera del pirata, que lleva una calavera, como la que lleve una cruz, como la que lleve un rombo o como la que lleve 30 colores. Simplemente respeto, porque eso hay personas pues que lo llevan a gala, como llevamos el pin de una comparsa o llevamos todo, que no hay que darle más valor que el que tiene, y el que le pierde el respeto, pues a dejarlo, y tampoco hay que enfadarse. Hay gente que quema las fotos de los monarcas o de las banderas de España o tal. Pues oye, ha ardido una bandera, sí, pero no deja de ser un trozo de tela que tiene un valor para mí, pero que lo tenga en mi corazón, que no lo tenga en mi cabeza. Mira, ¿qué parlamento me pegaba, eh? Mira, para variar. Mira, Juanma, hay una cosa, por lo que estabas diciendo, ¿vale? Por romper una lanza a favor de lo que estabas diciendo de acoger gente de fuera, en eso Elda se ha caracterizado mucho más que Petrer. Y por lo que estabas comentando, yo he vivido muchos años en Petrer, ahora estoy viviendo en Elda. Hay una cosa en urbanismo muy curiosa, Juanma, que se llama la ciudad percibida. La ciudad percibida es lo que tú percibes, más allá de donde están las fronteras. Y cuando a mí mucha gente, cuando yo me fui a vivir a Elda, mucha gente me decía, oye, ya te has cambiado de ciudad, ya te has ido allí, no sé qué, no sé cuánto. Y yo te diría, te has cambiado de bando. Yo tengo siempre la misma respuesta. Yo no he cambiado de pueblo, yo he hecho mi pueblo más grande, porque yo no he dejado de tener la noción de Petrer, de tener esta noción. Entonces yo he sumado la noción de otras calles. Mi ciudad percibida la he hecho más grande. Hay calles que están en Petrer, hay otras calles que están en Elda, pero yo mi ciudad la he hecho más grande. Por retomar el tema que estábamos hablando, y ya para acabar, decir, como tú decías antes, la pelota estaba en el tejado del Ayuntamiento de Petrer, ¿no? Pues el Ayuntamiento de Petrer se dio por enterado de esta respuesta, ¿no? Entonces, en el pleno de 29 de septiembre de 1969, Petrer dijo no a la unión, a la fusión,
definitivamente dijo que no. Esto ya fue en septiembre. Y pues bueno, de este trascendental acuerdo lo que se tomó la decisión es pues eso, es el crear una institución como es ahora la Mancomunidad para tratar el tema juntos y para caminar juntos en muchas otras cosas. Y ese tema de la unión de los dos pueblos no ha vuelto a surgir, aunque también hay que decir, Juanma, ya para finalizar, que no dejaría de ser sano que volviera a surgir ese debate, que hace poco se juntaron en una reunión que promueve Caixa Petrer, reunió los dos cronistas de los dos municipios, Mari Carmen y Gabriel Segura, y surgió ese tema y bueno, es algo que yo creo que al fin y al cabo siempre va a estar porque, como decía al principio, y no vamos a entrar porque como mi máxima en este programa es hablar del pasado y no hacer hipótesis sobre lo futuro que podría ser, podrían ser más beneficios que contradicciones el hecho de si se plantease esto y se llevase a término. Juanma. Pues Manuel, que me encanta me encanta estar contigo, me encanta hablar contigo, que nuestros oyentes nos puedan también a través del teléfono, del WhatsApp, de ponernos y decirnos, oye, pues mira, ¿qué pasó? O he oído campanazos de esto fue así, no fue así, que nos propongan. Que gracias por estar otro día más y estar fuera del estudio, que todavía estamos en el veranillo del Membrillo y de San Miguel, pues aquí hablando a pies de la ermita de San Bonifacio, en este caso, desde este mirador que don Emilio Castelar, como tú decías, dijo aquel, creo que se ha sobrevalorado su palabra, del balcón de España, pero aquí estamos mirando parte de nuestra España y oyendo la radio y aprendiendo cosas. Hasta la semana que viene. ¿De qué vamos a hablar? Pues lo veremos, porque es posible que volvamos al mundo de la toponimia, que sabes que es un mundo muy curioso, no lo tengo claro, pero que seguro que os va a sorprender. Yo me quedo con lo mismo que dices tú, unas vistas maravillosas de un atardecer maravilloso, nos circunvala la autovía 31. La oímos de fondo y nos quedamos pues con esa historia de por qué trasciende, por dónde trasciende esa carretera. Juanma. Muy bien, un saludo, muchas gracias. Tenemos en la radio.